Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Un cuervo entrenado llamado Jimmy participó en más de 1000 películas de Hollywood entre 1934 y 1954, entre las que están Qué bello es vivir y El mago de Oz. Además, recibió una medalla especial por sus más de 200 horas de entretenimiento a los veteranos de la guerra. Es considerado uno de los animales actores más exitosos. Las nutrias marinas tienen el pelo más denso del reino animal. Tienen hasta 140,000 pelos por centímetro cuadrado. En comparación, los humanos tenemos en la cabeza alrededor de 300 cabellos por centímetro cuadrado. En 1983, un avión de Air Canada con 69 personas a bordo se quedó sin combustible en pleno vuelo. El error había sido que pusieron 22,300 libras de combustible en lugar de poner 22,300 litros. Pero afortunadamente el piloto logró aterrizar planeando, poniendo a todos a salvo. El 75% de todas las semillas de ajonjolí que se cultivan en México terminan en panes de hamburguesas de McDonald's, que los distribuyen a las sucursales que tienen en todo el mundo. La embajada más grande del mundo es la de Estados Unidos en Irak. Construirla costó $750 millones y llegó a tener hasta 16,000 empleados en algún momento. Cuando se realizaron las primeras elecciones completamente libres y democráticas en Polonia, un partido nuevo llamado Polacos Amantes de la Cerveza obtuvo 360,000 votos y una presencia de 16 lugares en el Parlamento. Existen guías de consejos para sobrevivir a una caída de un avión sin paracaídas que recomienda cosas como dirigirte hacia un lugar con nieve o también donde haya árboles que puedan amortiguar la caída. Hay algunos ejemplos de gente que se ha salvado así. El hombre Michelin. La mascota de las llantas Michelin fue creado antes de que las llantas fueran negras y por eso es blanco. Antes de 1912, las llantas de los autos eran de colores claros, pero luego comenzaron a ponerle carbón para que se conservaran mejor y fuera más fuerte el hule. En una cosecha de 2,5 toneladas de ostras de perlas en una granja especial, solamente 3 o 4 ostras generan perlas. Es muy difícil encontrarlas de forma natural. La planta de ensamblaje de vehículos de la NASA es una construcción tan grande y espaciosa que necesita más de 10 toneladas de equipo de aire acondicionado para prevenir que se formen nubes adentro y se haga un microecosistema en días húmedos. El fabricante italiano de tractores Ferruccio Lamborghini se había quejado personalmente con Enzo Ferrari de que los embragues de los autos Ferrari eran malos y se gastaban muy fácil, pero su queja fue ignorada y ridiculizada. Eso fue su inspiración para crear los automóviles deportivos Lamborghini. El youtuber Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, que recientemente alcanzó la cantidad de 100 millones de suscriptores, compró un estudio de 5,500 metros cuadrados en Carolina del Norte, dedicado específicamente a hacer videos, que hasta incluye un departamento en donde vive. Los vikingos solían vender colmillos de narvales a los europeos, que pensaban que eran cuernos de unicornio y que tenían propiedades curativas mágicas. Hubo un periodo de tiempo en el que la fábrica de automóviles Aston Martin solo tenía un robot de manufactura que aplicaba adhesivos para fijar partes de aluminio, al cual le decían James Bonder, como referencia a la palabra en inglés Bond, que es unir o pegar, y también al personaje de James Bond que usa un auto de esta marca. Para obtener nuevos usuarios, el cofundador del sitio Pinterest, Ben Silverman, iba a tiendas Apple y ponía todas las computadoras con el navegador web en Pinterest. Esto lo hizo algunas veces hasta que luego se dieron cuenta y le prohibieron la entrada. El país de Arabia Saudita ya usó casi toda el agua que tenía en su territorio después de décadas de usarla para agricultura en el desierto. Dentro de pocos años van a tener que importar toda su comida, ya que no serán capaces de producir. En las investigaciones arqueológicas que se hicieron en la ciudad de Pompeya, que fue cubierta por la erupción del volcán Vesubio en el año 79, se descubrió que había un restaurante que ofrecía un platillo de pierna de jirafa. Aparentemente era una comida exótica pero popular en ese tiempo. La población de la ciudad de Roma llegó a un máximo de 1 millón cuando Augusto era emperador en tiempos del Imperio Romano hace 2000 años, pero se redujo cuando cayó el imperio. Fue hasta principios de la década de 1930 que la ciudad volvió a pasar el 1.000.000 de residentes. El Monte Olimpo en el planeta Marte tiene una altura de 27 kilómetros, casi 3 veces la altura del Everest. La cima está tan alta que se sale de la atmósfera del planeta, y si estuvieras en la cima y te asomaras, la base no podría verse ya que estaría más allá de la línea del horizonte. En el 2004, Mark Zuckerberg le ofreció a Joe Green, su compañero de cuarto en la universidad, dejar los estudios y unirse a Facebook a cambio de acciones en la compañía, pero la oferta fue rechazada. El día de hoy, esas acciones tendrían un valor de más de $10,000 millones.
En muchos lugares del mundo acostumbran lavar los huevos antes de exhibirlos en las tiendas, para que se vean mejor antes de venderlos. Sin embargo, está demostrado que esto les quita una capa protectora y hace que se les puedan meter bacterias. Si se pudiera extraer toda la sal del océano y se pusiera en el suelo cubriendo de manera uniforme toda la tierra firme en el mundo, sería tanta que formaría una capa de 150 metros, la altura de un edificio de 40 pisos. El basquetbolista Kareem Abdul-Jabbar solamente hizo un tiro de 3 puntos en toda su carrera de 20 años, en la que ganó el título de la NBA 6 veces. Hasta la fecha es considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia. Hay sustancias químicas sólidas que atraen tanto la humedad que si son expuestas a condiciones normales de la atmósfera se vuelven líquidas, lo que pasa cuando absorben toda la humedad del aire. A esto se le llama deliquescencia. Existen especies de cangrejos que viven dentro de ostras, almejas y mejillones. Uno de estos es el cangrejo chícharo, que es considerado como un parásito, ya que al comerse el alimento de la ostra o del animal en donde está, afecta su nutrición. La serie animada Rick y Morty la hacen con solo 3 programas de computadora que están disponibles para cualquier persona y tienen precios accesibles. Además, para animar utilizan Toon Boom Harmony. Para hacer el arte del fondo de las escenas usan Photoshop y para la postproducción, efectos y retoques usan After Effects. Sin embargo, es necesario un equipo de 50 artistas y animadores para hacer los episodios. En la película Charlie y la fábrica de chocolate, Willy Wonka tiene un recuerdo de su infancia en donde su padre le dice que algunos niños pueden ser alérgicos al chocolate para que no quisiera probarlo, pues el actor que interpretó a Wonka, Johnny Depp, tenía una alergia real al chocolate en su infancia. Willy Wonka va a ser interpretado en la precuela de esta historia por el actor Timothée Chalamet. El protagonista del videojuego Half-Life, en su versión prototipo, era un hombre con barba de aspecto rudo llamado Iván el motociclista del espacio. Pero cuando la producción del juego avanzó, fue sustituido por el icónico Gordon Freeman que todos conocemos. En los últimos 5000 años, el cambio genético en los humanos ha sido 100 veces más rápido que en cualquier otra etapa de la evolución humana. Eso quiere decir que los humanos actuales somos genéticamente más diferentes de las personas de hace 5000 años que la diferencia entre ellos y los humanos de hace 40.000 años. El aroma del café reduce el estrés y el daño causado por la falta de sueño, principalmente porque la gente lo asocia con el sentimiento de tomar una taza de café en las mañanas y sentirse bien por la ingesta de cafeína. Los murciélagos permiten ahorrar miles de millones a la industria de la agricultura cada año, gracias a que algunos comen insectos. Esto hace que no se necesite tanto pesticida. De la misma forma, los murciélagos de la fruta ayudan con la polinización de plantas de durazno, banana, agave, entre otros. Los grupos boy band Backstreet Boys y NSYNC tenían el mismo representante que hizo una estafa y se llevó $300 millones que le pertenecían a los inversionistas. Este individuo fue encarcelado en el 2008 por fraude. Cuando se estaba filmando la película León el Profesional, un ladrón que había salido corriendo de una tienda se entregó a los policías que en realidad eran extras que estaban filmando una escena. Esto atrajo la atención de policías reales que luego lo capturaron. Michael Maniaci es un cantante de ópera cuya laringe no cambió desde que era niño por razones naturales. Gracias a esto puede alcanzar tonos muy altos de soprano sin usar falsete, a diferencia de la mayoría de los contratenores. A pesar de que Japón está en el lugar 62 de la lista de los países más grandes de territorio y en el lugar 10 en la lista de la mayor población del mundo, en cuanto a la economía más grande, están en tercer lugar, después de Estados Unidos y China. Además, están en segundo lugar en la mayor esperanza de vida. Al episodio de Los Simpson Homero, al Bat, se le atribuye haber salvado la vida de por lo menos 2 personas, debido a que en una escena Homero se atraganta con una rosquilla, y en pantalla se puede ver un póster en donde se muestra la maniobra Heimlich, que se usa para esos casos. La montaña más alta de Países Bajos es el monte Scenery. Tiene una altura de 887 metros y se encuentra en una isla en el Caribe. Este lugar cuenta como territorio de Países Bajos desde el 2010, después de que se disolvieron las Antillas neerlandesas. El actor Jim Carrey contrató a un entrenador de agentes encubiertos de la CIA para que le enseñara técnicas para soportar la tortura del proceso de aplicarse el maquillaje cuando estaba filmando la película El Grinch. Cada día tenía que estar 8 horas sin móvil mientras lo caracterizaban. Los consejos que le dio este experto fue que se golpeara en la pierna y que se comiera todo lo que encontrara. El mes de julio se llama así por Julio César del Imperio Romano.
Anteriormente se llamaba Quintilis, pero cuando se estableció el calendario, Juliano se hizo el cambio debido a que este político nació ese mes. El actor Antonio Banderas vio la premier de la película El gato con botas, en donde prestó la voz al protagonista, en una sala de cine sin personas, acompañado de 25 gatos que llevaban puestos anteojos 3D. El número 95 aparece en muchas películas de Pixar. Esto es una referencia al año en el que salió el primer largometraje de la compañía, Toy Story, en 1995. En 1997, 3 hombres de Yemen intentaron demandar a la NASA por invadir Marte. Afirmaban que les pertenecía ya que les había sido heredado por sus antepasados hace 3000 años, basándose en escritos mitológicos. La demanda no procedió. La actuación en la película Alien por parte de Sigourney Weaver obtuvo una nominación a los premios de la Academia. Esa fue prácticamente la primera vez que una mujer fue nominada a Mejor Actriz Principal en una película de ciencia ficción y acción. Por lo general, solo eran nominadas en otros géneros de película. En el 2017, un niño de 8 años aprendió a manejar viendo tutoriales en YouTube para poder ir a McDonald's por una hamburguesa. Logró llegar siguiendo las reglas de tránsito a la perfección y compró la hamburguesa con dinero que había guardado en su alcancía. De regreso a su casa, lo encontraron unos policías y le hablaron a sus papás. La razón por la que se hacen diferentes formas de pasta, a pesar de que son el mismo ingrediente, tiene que ver con el tipo de salsa con el que se van a preparar. Las más grandes y huecas son para salsas más espesas y las pequeñas son para salsas más líquidas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos logró ahorrar más del 10% del combustible, que es equivalente a millones de dólares, gracias a que hace alrededor de 10 años copiaron la formación en V que usan los gansos para volar. Cuando se estaba filmando la película Sweeney Todd, se usó un líquido de color naranja como sangre. Esto se hizo para que se viera de mejor forma con el efecto desaturado de color de la película. La pieza musical que dura más tiempo de todas comenzó en el 2001 y se sigue tocando hasta ahora. Se llama Tan lento como sea posible y está siendo interpretada en un órgano en una iglesia en Alemania. Está programada para terminar hasta el año 2640 y, cada vez que cambia de nota cada ciertos años, se reúne mucha gente en el lugar. La persecución policíaca más larga duró casi 2 días seguidos y recorrió 997 kilómetros de distancia. Comenzó en Alemania y terminó en Ucrania. Ocurrió en abril del 2002. El lenguaje de señas está considerado entre los 3 idiomas oficiales de Nueva Zelanda. Los otros 2 son el inglés y el maorí. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas compañías de dulces donaron su azúcar para que los caramelos Lifesavers o salvavidas pudieran seguir siendo fabricados y que llegaran a los soldados para recordarles su hogar. Hace unos años, el actor Johnny Depp demandó a los administradores de su dinero, ya que no estaban legalmente obligados a hacerlo mejor para su beneficio, y estaban tomando malas decisiones económicas. El actor de la serie Mr. Robot y de la película Bohemian Rhapsody, Rami Malek, tiene un gemelo idéntico que trabaja como profesor llamado Sami Malek. Han cambiado posiciones algunas veces para hacer bromas. La competencia de ciclismo anual El Giro de Italia tenía un premio para el que llegara en último lugar, que consistía en una playera negra. Era como una tradición, pero los ciclistas comenzaron cada año a competir por ver quién llegaba al último, escondiéndose en lugares y hasta rompiendo sus propias llantas, por lo que el premio solamente se entregó en 6 ocasiones antes de ser cancelado. La primera vez que Beethoven interpretó la Novena Sinfonía impactó tanto a la gente que estaba presente que los aplausos de pie duraron demasiado tiempo. Incluso tuvo que intervenir la policía, ya que solo los miembros de la realeza podían recibir esa cantidad de ovaciones. Mientras filmaban la película de Harry Potter y la Orden del Fénix, a la actriz Helena Bonham Carter se le ocurrió meterle a la oreja su varita mágica al actor Matthew Lewis para que se viera más real la escena donde su personaje tenía que torturarlo. Pero Lewis se movió cuando escuchó una explosión, por lo que la varita le perforó el tímpano. No escuchó nada durante una semana, pero después de eso logró curarse. Todas las frutas cítricas que existen en realidad son una variación de 3 frutas originales, la toronja, los limones y la mandarina. Los demás son solamente híbridos como las naranjas, que son la combinación de las mandarinas y las toronjas que se hizo desde hace ya algunos siglos. Cuando los persas se dirigían a invadir Grecia esperando una victoria fácil hace unos 25 siglos, llevaron un bloque de mármol para hacer un monumento a su victoria. Sin embargo, perdieron en lo que se conocería como la Batalla de Maratón. Ese bloque de mármol fue usado por los griegos para hacer la estatua de Némesis, la diosa de la justicia divina. Cuando Mozart tenía 8 años de edad, le hicieron una prueba en la que sería aceptado para tocar para la realeza.
Pero primero querían asegurarse de que no era un adulto pequeño, ya que tenía demasiada habilidad para su edad. Finalmente aceptaron que tenía 8 años cuando vieron que había dejado de tocar, porque se distrajo con un gato que pasó corriendo en el cuarto. El youtuber mexicano Luisito Comunica ha visitado más de 50 países, llegando a tener 3 pasaportes. Pero el récord del youtuber que ha visitado más países de todos le pertenece a Drew Binsky, que logró visitar los 197 países reconocidos por las Naciones Unidas. Sin embargo, en muchos de estos solo estuvo poco tiempo en lo que pasaba para llegar a otro país. En el 2006 se hizo un reality show llamado Unanimous, que consistía en encerrar a 9 extraños en un búnker por tiempo indefinido, y solo podían salir hasta que decidieran de forma unánime quién de ellos se quedaría con el premio de $1.5 millones. Pero entre más tiempo pasaba se reducía el dinero. Al final, el ganador se fue con tan solo $382,000. El estudio científico más extenso es la investigación Grant, que duró más de 75 años, en los que siguieron la vida de graduados de la Universidad de Harvard y llegó a conclusiones como que es igual de importante vivir con alegría que vivir saludable y tener buenos genes, o que las personas que llegaron a ser más exitosas son las que ayudaron más con las tareas del hogar cuando eran niños. Los tenis Converse eran hechos en Estados Unidos hasta que en el 2001 la compañía se declaró en bancarrota y en el 2003 Nike los compró. A partir de ese año movieron la producción a países de Asia. La tasa de desempleo en el país africano de Zimbabue es de 95%, es la más alta del mundo. Eso quiere decir que casi nadie tiene trabajo formal para figurar en esta estadística. Los zorrillos que ya no tienen glándulas de olor pueden ser excelentes mascotas. Similares a los hurones, son muy dóciles, pueden aprender trucos y hacen caso cuando los llamas por su nombre. El superhéroe Flash, que fue publicado por primera vez en 1940, fue el primer personaje de cómics cuya historia fue reiniciada. También fue el primero que viajó a un universo alterno y se conoció a sí mismo, y el primero que tuvo un aprendiz que luego le heredó su puesto. Casi todos los personajes populares después de esto tendrían tramas similares. De acuerdo con el hinduismo, la ciencia solo ofrece una visión limitada de la realidad, pero al mismo tiempo todo lo que dice es correcto, permitiendo que la religión no tenga contradicción con la ciencia. Por esta razón, la gran mayoría de los hindúes aceptan la teoría de la evolución como un hecho. Solo hay 3 deportes en los que Estados Unidos nunca ha ganado una medalla olímpica: el handball, bádminton y tenis de mesa, deportes que son dominados por otros países como China. Cada año el gobierno chino le ofrece a 60 estudiantes becas completas para estudiar en universidades de Corea del Norte. Estos estudiantes chinos pueden tener mucha más libertad que los turistas en ese país. Pueden viajar a diferentes ciudades y pueden tomar el metro de Pyongyang sin necesidad de ir con un guía. El récord de la cuenta de Instagram que ha alcanzado más rápido 1 millón de seguidores le pertenece a Kim Tae-hyung, también conocido como V, que es integrante de la banda de pop coreano BTS. Alcanzó 1 millón de seguidores a los 43 minutos después de haber abierto su cuenta el 6 de diciembre del 2021. El queso que usan la mayoría de las cadenas de pizza como Domino's, Pizza Hut y Papa John's es vendido por la misma compañía, Leprino Foods, que venden en total 500,000 toneladas de queso cada año y ganan $3,000 millones. En los cómics de Marvel, el mutante más poderoso que haya sido registrado alguna vez por los Hombres X es Santa Claus, y ha sido un personaje que ha salido algunas veces. Un periódico en Polonia hizo un concurso en 1954 para que la gente le pusiera nombre a una calle. Gracias a esto, ahora hay una calle llamada Winnie Pooh en el centro de la capital, Varsovia. Cuando los dos bandos que estaban peleando una guerra civil en Nigeria se enteraron de que Pelé iba a estar en un juego de fútbol de exhibición en ese país en 1967, decidieron establecer un cese al fuego de 48 horas para que todos pudieran ver el juego tranquilamente antes de seguir peleando. Para filmar las escenas que solo tienen luz de velas en la película Barry Lyndon, el director Stanley Kubrick usó unos lentes para cámara especiales hechos por Carl Zeiss. De 10 que se hicieron, le vendió 3 a Kubrick y los demás a la NASA, que los encargaron para fotografiar el lado oscuro de la Luna. Los pandas gigantes que hay en todo el mundo siguen perteneciendo a China. Por lo general, para rentar un par y exhibirlos en un zoológico, hay que pagar una cantidad de $1 millón al año con contratos de 10 años. Este dinero se va a fundaciones para la conservación de esta especie. La sigla SPQR, que era usada durante la época del Imperio Romano, que ha sido encontrada en numerosas ruinas de la época, y que significa el Senado y el pueblo romano en latín, todavía se sigue usando en algunas cosas en la actualidad, como en las tapas de las alcantarilleras en la ciudad de Roma. La cantante Ariana Grande se hizo un tatuaje en japonés en honor a su canción Seven Rings en la palma de la mano,
Pero por un error de escritura, el tatuaje en realidad decía Shichirin, que es un tipo de parrilla de carbón. Poco después lo corrigió. Japón es uno de los países en donde hay más adopción de adultos en el mundo. Esto pasa principalmente por familias que desean conservar su apellido en compañías por si la generación de hijos biológicos no están a la altura o por si no hay un sucesor. En el 2013, una encuesta reveló que el 91% de los ciudadanos de China estaban a favor de prohibir vender aletas de tiburón para usarlas en comida y medicamentos. Esto fue gracias a la campaña que hizo el ex basquetbolista de la NBA, Yao Ming. Durante los descansos cuando se estaba filmando la película El planeta de los simios de 1968, los actores que estaban caracterizados como chimpancés y los que estaban como gorilas solamente convivían con los que estaban vestidos igual. Esto no fue una instrucción del director, solamente pasó. Los trenes tienen un almacenamiento especial de arena que se puede esparcir delante de las ruedas mientras va avanzando. Esto se usa para reducir el riesgo de descarrilarse en caso de ir por rieles resbalosos o complicados. En 1979 se descubrió en Alaska un bisonte ártico que había quedado preservado en el hielo por más de 8.000 años. Se trata de una especie extinta que habitaba la región norte del planeta. Cuando lo estaban preparando para exhibirlo, a los investigadores se les ocurrió probar un poco y descubrieron que se había preservado bien la carne, solamente con un ligero sabor a tierra. En la película Cars aparece por unos segundos un automóvil con el logo de Apple y el número 84. Este auto fue agregado en honor a Steve Jobs, que fue uno de los primeros inversionistas en Pixar y fue el CEO hasta el 2006. El número 84 es porque la primera computadora Macintosh fue lanzada en 1984. El color verdadero del Sol es blanco. Así es como se ve desde una gran altitud o desde el espacio. Pero cuando se ve desde nuestra perspectiva, la atmósfera provoca que tenga tonos amarillos. Nunca debemos voltear a ver el sol porque puede dañar la vista. Mejor hay que mirarlo en fotos. Samsung tuvo la oportunidad de comprar el sistema operativo Android en el 2004, pero no lo hicieron porque no vieron suficiente potencial. Actualmente es el sistema operativo de teléfonos más usado en el mundo. El gobierno de Polonia entrega una medalla conmemorativa especial de larga vida marital a los matrimonios que superan los 50 años con al menos un hijo, ya sea suyo o adoptado. En 1859, el gobierno de Francia estableció una ley para que todas las orquestas tocaran en una afinación similar, ya que en las décadas anteriores las orquestas habían estado subiendo las notas para conseguir un sonido más agudo en general, lo que provocó problemas como cuerdas rotas y cantantes con problemas en las cuerdas vocales. Las abejas tienen tanta densidad de pelo que tienen aproximadamente la misma cantidad que las ardillas, 3 millones de pelos individuales. En comparación, los humanos tenemos en promedio 100.000 cabellos en la cabeza. Los insectos más ruidosos del mundo son las cigarras. Pueden llegar hasta los 100 decibeles, tan ruidoso como una aspiradora o una sierra eléctrica. Cada año entran alrededor de 12 ratas a la región de Alberta, Canadá, pero son capturadas por control animal antes de que se establezcan y se multipliquen. Alberta es la región más grande del mundo libre de ratas. Charles Lindbergh fue la primera persona que cruzó el Océano Atlántico en un avión en un vuelo continuo en 1927. Pocos años después sorprendió a muchos cuando declaró que durante el vuelo se le aparecieron unas criaturas, gremlins, en la cabina y le dieron tips de aviación que le ayudaron a llegar, algo que seguramente fueron alucinaciones. Antes de las elecciones del 2002 para alcalde de la capital de Polonia, Varsovia, los candidatos compitieron en un juego de SimCity 3000, en donde les dieron un mapa similar a la ciudad real para ver cómo ayudaban a mejorarla. El candidato que ganó el juego también ganó las elecciones y posteriormente llegó a ser el presidente de Polonia. La cobertura del ataque y muerte de John F. Kennedy en 1963 coincidió con el día que salió al aire el primer capítulo de Doctor Who. Entonces, la BBC decidió volver a estrenarlo una semana después porque se dieron cuenta de que casi nadie lo había visto. Los campos de árboles de manzanas suelen rentar miles de abejas con todo y panales que los llevan los apicultores, especialmente para que polinicen las flores en los árboles y puedan salir los frutos. Un par de semanas después se recolectan las abejas para llevarlas a la siguiente zona de árboles. El 9 veces ganador de medallas de oro olímpicas, Mark Spitz, le dijo al entrenador de nadadores de Rusia una vez que su bigote le ayudaba a aumentar la velocidad en el agua. 4 años después, en los siguientes Juegos Olímpicos, todo el equipo de nadadores rusos llevaba bigote. Spitz se lo había dicho de broma.
La razón por la que la policía de Dubái incluye patrullas de lujo como un Lamborghini, un Ferrari y un Bentley es porque en el lugar hay muchos autos rápidos y las patrullas normales no serían capaces de perseguirlos si van más rápido que el límite de velocidad. Desde su nacimiento, el Sol ha dado alrededor de 20 vueltas a su órbita alrededor de la Vía Láctea. Es una distancia tan grande que apenas se ha movido desde que existimos los humanos. La última vez que estuvo justo en la misma posición en el universo, el planeta estaba habitado por dinosaurios. Los elefantes son los animales que entienden de mejor forma cuando los humanos señalan algo. No voltean solamente a ver la mano como le harían otras especies. Los perros a veces muestran entendimiento de este gesto también, pero necesitan haber convivido con humanos antes para aprenderlo. En el Imperio Romano existía una gaceta diaria llamada el Acta Diurna. Contenía eventos importantes y noticias. Estaba escrita en roca o en metal. También la pintaban en paredes blancas que llamaban álbums. Esta práctica la inició el emperador Julio César y duró más de 250 años. El municipio de Olivenza en España, que se encuentra junto a la frontera de Portugal, está incluido entre las zonas de conflicto internacional. Esto debido a que Portugal no ha renunciado a la reclamación del territorio que fue cedido a España durante las guerras napoleónicas. La música se encuentra en todas las diferentes culturas que tenemos los humanos alrededor del mundo, sin excepción. Otros de estos fenómenos comunes universales son los nombres personales y los proverbios o frases tradicionales. Todas las culturas los tienen. En el año 2000, la compañía Mitsubishi hizo una promoción llamada 000, en la que ofrecían un auto por 0 de enganche, 0% de intereses y 0 pagos durante el primer año. Para potencializar sus ventas, mucha gente tuvo los autos solo durante un año y luego cancelaron el plan, por lo que Mitsubishi se quedó con miles de coches usados que ahora valían menos de lo que gastaron en hacerlos. Científicos recrearon un remedio para los ojos que encontraron en un manuscrito del siglo IX hecho de cebolla y de ajo, y se dieron cuenta de que podía acabar con el 90% de las bacterias resistentes a antibióticos. Se cree que Mercurio es en realidad el núcleo expuesto casi en su totalidad de un planeta que solía ser casi 5 veces más grande, pero perdió su manto y corteza en una colisión con un protoplaneta. Las Pringles técnicamente no son papas fritas, ya que contienen una mezcla de arroz, trigo, maíz y en parte papas, a pesar de que el sabor puede ser muy similar a las papas fritas de verdad. Cuando nacen los patos, adoptan las características del primer animal con el que conviven. Si ven a un humano, van a pensar que también son humanos y empezar a actuar así. A esto se le llama impronta. El álbum de Pink Floyd Atom Heart Mother, en su edición en vinilo, se reproduce indefinidamente cuando termina. A diferencia de la mayoría de los discos, a este le pusieron un canal especial que regresa el último giro de la aguja a la misma posición de antes y no se detiene hasta que se quita manualmente. El que sería el primer episodio de Coraje, el perro cobarde, fue nominado en los premios Oscar de 1996 en la categoría de Mejor Corto Animado, pero el ganador fue un corto de Wallace and Gromit. Sin embargo, esto ayudó a que se convirtiera en una serie completa de 52 episodios. El Museo Nacional de Historia Natural de Helsinki, en Finlandia, fue invadido por la araña reclusa chilena, que es considerada como peligrosa por su veneno, y nadie sabe cómo llegaron ahí esas arañas, ya que solo se encuentran en Centroamérica y Sudamérica. Según un estudio, las personas tosen más del doble de veces de lo normal en los conciertos de música clásica, y aumentan cuando interpretan música compleja o atonal. Se cree que esto es porque la gente que va y no le gusta esa música, se distrae o se aburre, y toser es una de las respuestas naturales del cuerpo, aunque no lo hagan a propósito. En el 2004, 6 soldados británicos quedaron atrapados en unas cuevas en el estado de Puebla, en México. Estuvieron 8 días atrapados, ya que negaron la ayuda local hasta que llegaron buzos británicos. Esto provocó que hubiera tensión diplomática entre los dos países, ya que se especuló que estaban buscando depósitos de uranio. Una motocicleta que apareció en las costas de Canadá fue regresada a su dueño hasta el otro lado del mundo, en Japón. La motocicleta había cruzado todo el océano arrastrada por la fuerza del tsunami del 2011. Cuando le preguntaron la razón por la cual tenemos que dormir cada noche al fundador del Centro de Investigación del Sueño de la Universidad de Stanford, William Dement, que tiene 50 años de experiencia, contestó que la única razón sólida que han descubierto hasta ahora es porque nos da mucho sueño. En serio, eso fue lo que dijo. De todos los simios que han sido entrenados para hablar con lenguaje de señas o algún otro método de comunicación, ninguno de ellos ha logrado hacer una pregunta. Se dice que esa es la principal diferencia cognitiva que los separa de nosotros, los humanos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la pequeña ciudad de Oak Ridge, en Tennessee, Estados Unidos, que tenía una población de 75,000 personas en ese momento, utilizaba el 14% de todo el consumo de electricidad en ese país. Esto es porque estaban procesando uranio para construir la bomba atómica. Google hace cambios y actualiza los algoritmos de su motor de búsqueda cada 17.5 horas en promedio. Eso quiere decir que siempre está cambiando, y la versión actual puede ser muy diferente de la de hace una semana, a pesar de que para el usuario parece idéntica. Científicos tardaron 17 años en descifrar el origen de una señal de ondas que recibía el telescopio Parkes en Australia. Después de buscar todos los escenarios posibles, se dieron cuenta de que era un horno de microondas averiado que había en el lugar, que solamente era usado para calentar comida. En 1997, Microsoft salvó a Apple de la bancarrota al invertir $150 millones. Steve Jobs logró hacer este trato a cambio de que Apple retirara una demanda que habían puesto en donde decían que Windows había copiado cosas del Mac OS. Una vez, la reina Isabel II invitó a un paseo en su camioneta Land Rover al rey Abdullah de Arabia Saudita. Esto en una visita que hizo a Escocia, y llegó un momento en el que el rey le pidió a su traductor que le dijera que manejara más lento y que se concentrara en la carretera. Esto ocurrió en el 2003. Las mujeres no tenían permitido conducir en Arabia Saudita, y se cree que la reina solamente estaba manejando rápido para molestarlo. Cuando el cometa Halley pasó cerca de la Tierra en 1910, y el planeta pasó por el rastro que había dejado en el espacio, hubo preocupación general en la gente porque se pensaba que los gases del cometa podían terminar con todos los seres vivos, por lo que hubo muchas ventas de máscaras de gas y de píldoras anticometa, que obviamente no servían para nada. Más de la mitad de todo el queso que se consume en el mundo es de la variedad Gouda, que se originó en la ciudad de Gouda en Países Bajos, y actualmente es un término genérico, por lo que se puede producir en cualquier parte del mundo. Los controladores de tráfico aéreo deben tomar un descanso cada 2 horas de forma obligatoria, ya que se ha observado que si están más tiempo en una sesión de trabajo continuo, su efectividad puede bajar considerablemente y pueden cometer errores incluso con niveles bajos de tráfico. El actor Heath Ledger era muy bueno para jugar ajedrez. Ganó el Campeonato Nacional Junior en Australia cuando tenía 10 años, y entre sus planes estaba dirigir una película basada en el libro de Queen's Gambit, que recientemente tuvo su adaptación en Netflix. Antes de convertirse en uno de los cantantes más famosos, el músico Jon Bon Jovi hizo su debut grabado en un álbum de canciones de Navidad de Star Wars con la canción R2D2 We Wish You a Merry Christmas. El estilo de suelas de zapatos tipo waffle viene desde los zapatos que diseñó Bill Bowerman, el fundador de Nike, que literalmente puso hule en la waflera de su esposa para poder hacerlos. Los 100 pies no pueden tener 100 pies realmente. Tienen 2 patas por cada segmento de su cuerpo, pero siempre tienen un número impar de segmentos. Por lo tanto, hay 100 pies de 98 y de 102 pies, pero no de 100. Si quisieran construir una pirámide similar a la Gran Pirámide de Egipto, pero con bloques de concreto, se estima que la construcción tardaría alrededor de 5 años y tendría un costo de $5,000 millones. Cuando iba en la secundaria le encargaron a Bill Gates escribir un programa que ordenara los horarios y las clases de los alumnos, y cuando lo entregó, nadie se dio cuenta de que lo había configurado a propósito para que le tocaran clases con mayoría de mujeres. El director Sam Raimi había planeado un cameo de Wolverine en la película Spider-Man. Incluso el actor Hugh Jackman ya había volado hasta Nueva York para filmar la escena. Pero según Raimi no se pudo hacer ya que no habían encontrado el traje de Wolverine. Científicos creen que a la vida multicelular en el planeta Tierra le quedan solo 800 millones de años. En ese punto ya no va a haber suficiente dióxido de carbono en la atmósfera para que pueda ocurrir la fotosíntesis. La principal razón por la que Andy no tiene papá en la película de Toy Story de 1994 fue porque en ese momento hacer un humano digital completo de personaje era muy costoso y laborioso de hacer para Pixar, y no era necesario para la historia. Las hormigas pueden llegar a malinterpretar las señales químicas que dejan las otras hormigas y empezar a caminar en círculos. Si muchas se unen, puede llegar hasta a incluir una colonia completa, que se quedan así indefinidamente. A esto también le llaman el espiral de la muerte. Con el proceso llamado injerto es posible hacer que un solo árbol produzca 2 o más frutas diferentes. Tan solo se tiene que unir la rama de un árbol de otra variedad a uno ya existente y esperar a que se fusionen. Esto ha dado paso a la creación de árboles con hasta 40 frutas diferentes.
Alrededor del 70% de las personas experimentan alguna vez un espasmo muscular repentino cuando están a punto de dormirse. Esto es algo normal y se le llama espasmo mioclónico, que puede incluir una sensación como de caída. Existen 1.750 especies de cactus, de las cuales 1.749 son originarias del continente americano. El único cactus que crece de forma natural en otro lugar desde que existe el registro botánico es el Rhipsalis baxífera, que está a lo largo de los trópicos de África y en Sri Lanka, aunque se cree que llegó al otro lado del mundo por la migración de aves o en barcos de comercio hace siglos. Las frases al final de la canción de Guns N' Roses Sweet Child O' Mine son literales. El cantante Axl Rose le preguntó al productor, "Where do we go now?" ¿A dónde vamos ahora? ¿O qué hacemos ahora? Porque no sabían cómo terminar la canción, así que el productor le sugirió que dijera justamente eso. Según Matt Groening, la televisora Fox nunca apoyó a la serie Futurama, e incluso la cambió de horario algunas veces para confundir a propósito a los televidentes, lo que resultó en su cancelación en el 2003. A pesar de eso, regresó con más temporadas y películas en los siguientes años, y en el 2023 van a salir 20 episodios nuevos. Los directorios telefónicos en Islandia están ordenados por la letra del nombre, no del apellido de las personas, ya que en ese país los apellidos se componen del nombre que tiene el padre, y solo se le agrega al último son o daughter, hijo o hija. Los humanos tenemos fotorreceptores criptocromos, que es la proteína necesaria para poder detectar campos magnéticos de la misma forma que otros animales, pero la diferencia es que nuestro cerebro no tiene la forma de decodificar la información, por lo tanto no podemos ver esos campos magnéticos. La gente suele gritar Jerónimo cuando brincan desde lugares altos, esto por una tradición que surgió cuando un soldado estaba probando paracaídas en 1940 y quería demostrar que no tenía miedo, así que el día anterior le prometió a sus compañeros que iba a gritar Jerónimo, que fue un líder apache del siglo XIX. Cuando vieron que sí gritó, no quisieron quedarse atrás y todos comenzaron a gritar también. Entonces eso ya se quedó. Se han encontrado en el universo compuestos similares al del carbón y el petróleo. Esto sugiere que los compuestos orgánicos complejos no son exclusivos de los organismos vivos. Las estrellas también pueden crearlos de forma natural. En el 2013, un hombre en Suecia se escapó de la prisión un día antes de que terminara su sentencia. Todo esto porque le dolía una muela. Fue al dentista y cuando se alivió volvió a la prisión a terminar su día. Un jugador de EVE Online fundó un banco dentro del juego que operó durante meses manejando el dinero de otros jugadores. Hizo esto hasta que un día decidió tomar todo ese dinero y llevárselo, lo que equivalía a $170,000 reales, y no hubo forma de castigarlo ya que todo lo que hizo fue legal dentro del juego. Sobhuza II fue el rey de Suazilandia en África durante 82 años, lo que lo convirtió en la persona que ha estado más tiempo como rey. Tuvo 70 esposas, 210 hijos y casi 1,000 nietos. La soda de limón 7-Up contenía originalmente citrato de litio, compuesto que se utiliza para tratar desórdenes del estado de ánimo, pero años después le quitaron este ingrediente. Se cree que su nombre proviene de la masa atómica del litio, que es de 7. Con la dotación o fondo de donaciones de la Universidad de Harvard, que tiene más de $37,000 millones, sería capaz de ofrecer pagar las colegiaturas de todos los alumnos, tan solo con los intereses que genera. El bajista de la banda Guns N' Roses, Duff McKagan, no sabía en qué gastar su dinero, así que decidió mejor invertir $100,000 en compañías de su ciudad natal, Seattle, que apenas estaban empezando o apenas estaban creciendo, entre las que estaban Starbucks y Amazon, cuando solamente era una tienda de libros en línea. Actualmente su patrimonio se calcula en $70 millones. El expresidente de Liberia, Charles King, tiene el récord de la elección más fraudulenta de todas. Ganó la elección de presidente en 1927. Con más de 234,000 votos en un país donde solamente había 15,000 posibles votantes. Una vez el astronauta Buzz Aldrin le dio un puñetazo a un individuo que se le acercó en la calle para decirle que el alunizaje había sido un mito y que era falso todo. Aldrin fue a la Luna junto con Neil Armstrong en la misión Apolo 11 en 1969. George Lucas planeaba hacer otras 11 películas de Star Wars después del éxito que tuvo la primera, y el personaje Boba Fett fue creado para ser el villano principal de la trilogía. Sin embargo, cuando se decidió que solo serían 3 películas, su importancia se redujo y tuvo un fin abrupto. En el periodo carbonífero de la era paleozoica, hace alrededor de 320 millones de años, había niveles muy altos de oxígeno comparados con la actualidad. Esto hizo que muchos animales, especialmente los insectos, crecieran de forma desenfrenada. El más grande era un milpiés de más de 2,5 metros.
pero luego los niveles de oxígeno se estabilizaron y solamente quedaron los insectos pequeños. El cumpleaños más común de todos es el día 16 de septiembre. Eso quiere decir que hay más personas que cumplen años ese día que en los demás días del año. El mes de septiembre es en general en el que más cumple años la gente. Las últimas palabras de Albert Einstein se perdieron para siempre. Esto porque las dijo en alemán y la enfermera que lo estaba cuidando en ese momento no hablaba ese idioma. La esfera de fotones es una región esférica en el espacio en donde la gravedad es tan fuerte que los fotones tienen que viajar en órbitas. Si pudieras transportarte a esa región y observar al voltear hacia adelante, verías la parte de atrás de tu cabeza por el efecto óptico que se genera. Un estudio realizado en Países Bajos llegó a la conclusión de que si hay grafiti pintado en un vecindario, la gente suele tirar el doble de basura en la calle. Además, ocurren más robos. Si repruebas tu examen de conducir 3 veces en Suiza, te van a asignar a un psicólogo para que puedan encontrar la razón por la que has fallado. Cuando el psicólogo ya haya reportado que estás bien para volver a hacer la prueba, puedes intentarlo otra vez. La frontera entre Estados Unidos y Canadá es la frontera más larga del mundo, y a diferencia de otras fronteras muy largas en el planeta, no tiene vigilancia militar. La película Rango fue grabada en su totalidad con personas reales actuando como una película normal antes de hacerla digital. Esto se hizo para capturar mejor el lenguaje corporal de los actores y que todo fuera más natural. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los atletas alemanes que ganaron una medalla, el gobierno les dio un premio que consiste en toda la cerveza que quieran de por vida. Según un estudio, el 60% de los jugadores de la NBA retirados tienen una situación económica de bancarrota a tan solo 5 años después de haber dejado de jugar. La caja de cartón vacía fue añadida al Salón de la Fama de los Juguetes en Nueva York en el 2005. Esto por la reputación que tiene como juguete improvisado para los niños. En el 2001, el cuarto sitio web más visitado de todo Internet era Neopets, un juego web de mascotas virtuales. Estaba 8 lugares más arriba que Google. Un gimnasta estadounidense llamado George Iser compitió en los Juegos Olímpicos de 1904 con una pierna de madera. Aún así, ganó 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce en disciplinas como subir por la cuerda, barras paralelas y barra horizontal. El Lamborghini Aventador tiene unas cargas explosivas especiales para desprender las puertas en caso de que el auto se voltee. Esto es porque las puertas de este modelo solamente se pueden abrir hacia arriba, y sería imposible para una persona abrirlas estando al revés. Las máquinas de sacar muñecos de peluche con garra por lo general tienen una configuración que puede establecer el dueño en la que pone un porcentaje de éxito. Si el porcentaje es muy bajo, casi todos los muñecos se van a caer antes de que puedan sacarlos, y esto no tiene que ver con la habilidad del jugador. Andrómeda no es la galaxia más cercana a la Vía Láctea, en donde está nuestro sistema solar. La galaxia enana del Can Mayor está 100 veces más cerca que Andrómeda, a 42.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Existe una orquídea que crece en las selvas de Perú y Ecuador, que evolucionó para tener la apariencia de la cara de un mono para protegerse de los depredadores. La Unión Soviética se negó a hacer los Juegos Paralímpicos que tenían que llevarse a cabo después de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. El evento tuvo que ser realizado en Países Bajos. La ciudad alemana de Wolfsburgo fue construida en su totalidad para que vivieran los empleados de la fábrica de autos Volkswagen, que hasta la fecha es una de las fábricas más grandes del mundo. Vin Diesel nombró a su hija Pauline en honor a Paul Walker, que fue coprotagonista junto con Diesel en la franquicia de Rápido y Furioso y que falleció en un accidente automovilístico en el 2013. El yoga de la risa es un método de terapia para poder reducir el estrés y ansiedad que consiste en reunir a un grupo de gente y reírse voluntariamente sin razón. Está demostrado que la risa ayuda con estos padecimientos. El escarabajo Hércules puede levantar el equivalente a 850 veces su propio peso. Esto lo hace uno de los animales más fuertes del mundo. Es como si un humano de 80 kilos pudiera cargar algo de 68 toneladas. En el folclore alemán, Santa Claus suele llevarle regalos a los niños, como se conoce en todo el mundo, pero también tiene diferentes alter egos entre los que están Schmutzi y Belchnickel, que son como su versión mala que no solamente llevan regalos, también llevan varas para pegarle a los que se portaron mal durante el año. La cantante Kate Bush rompió el récord de la canción que ha tardado más tiempo en llegar al número 1 en las listas de popularidad con el sencillo Running Up That Hill, que alcanzó este puesto después de 37 años. Esto gracias al resurgimiento que tuvo esta canción por haber salido en la popular serie Stranger Things.
Los estudiantes en Japón tienen que aprender de forma obligatoria 2136 kanjis. Los caracteres que se usan para escribir el idioma japonés son los mínimos necesarios para poder entender por completo los libros que usan. Todos los pulpos son en cierta forma venenosos. Utilizan su pico y su lengua para inyectar veneno a través del exoesqueleto de sus presas, aunque para los humanos esto no representa un riesgo. Las máscaras de oxígeno de los aviones no están conectadas a tanques de oxígeno como podríamos pensar. En realidad, usan una reacción química con diferentes elementos que como resultado produce oxígeno durante algunos minutos. La razón por la que el perfume suele aplicarse en el cuello y en las muñecas es porque son puntos clave que se mantienen calientes y que, al estar expuestos, pueden liberar fragancia continuamente. Otro lugar ideal para aplicar perfume sería detrás de las rodillas. Los jugadores de fútbol de Turquía tienen su nombre en la parte de atrás de sus playeras en lugar de su apellido. Esto es porque el fútbol se juega en Turquía desde antes de que usaran apellidos, que se comenzaron a usar en 1934. Actualmente hay 31 satélites de GPS en la órbita del planeta, y todos cuentan con un reloj atómico que es capaz de medir la hora con una exactitud de la división de un segundo entre 1000 millones. Islandia se encuentra en la dorsal mesoatlántica, que es en donde se unen las placas tectónicas de Norteamérica y la de Europa, por lo que este país podría ser considerado como parte de América y Europa al mismo tiempo. Es el único lugar en el mundo en donde puedes pasar a cualquiera de los dos lados caminando. Una persona puede ser considerada más atractiva cuando está en un grupo de muchas personas que cuando se ve individualmente. Esto es porque tenemos la tendencia de generalizar las características de un grupo y, por instinto, consideramos más atractivas las caras promedio. La compañía Microsoft gana al año $2.000 millones gracias al sistema operativo Android, aunque no le pertenece a ellos. Esta suma la ganan por las regalías de algunas patentes que poseen que son usadas. La mariposa diurna más grande del mundo es la mariposa alas de pájaro de la reina Alexandra. Habita en Nueva Guinea y puede llegar a medir hasta 31 centímetros. Cuando se tiene que tocar el triángulo en una orquesta o instrumentos como los platillos, no hay una sola persona encargada de hacerlo. En realidad, esto es trabajo de un percusionista que debe dominar al menos 35 instrumentos diferentes, y su rol puede cambiar durante un concierto. La primera foto en Instagram que usó el hashtag selfie fue subida el 27 de enero del 2011 por la usuaria Jen Lee. Fue el primer día que Instagram implementó el uso de hashtags. En 1964, Andy Warhol, el artista conocido por sus obras de pop art, dirigió una película en donde Batman combatía a Drácula, que fue completada pero no pudo ser estrenada al público debido a que no consiguió la licencia para usar a los personajes de DC Comics. De ser así, se hubiera convertido en la primera película oficial de Batman. Una vez el artista urbano Banksy puso un puesto en Nueva York en donde vendió sus obras a $60. Solamente 3 personas las compraron. Estas piezas están valuadas ahora en más de $250,000. Hay un banco en Dubái que ofrece una tarjeta de crédito que tiene incrustados diamantes. La ofrecen como la tarjeta más prestigiosa y exclusiva del mundo. El actor Charles Chaplin era tan popular en 1917 que 9 de cada 10 personas que acudieron a una fiesta de disfraces en ese año fueron disfrazados de él, según una encuesta que se hizo. Will Smith mencionó una vez que estaba agradecido por no haber aceptado el rol de Neo en la película Matrix porque prefirió mejor protagonizar Wild Wild West, argumentando que en ese momento no era lo suficientemente maduro como actor. Hay una pagoda en la provincia de Henan, en China, que fue construida en el año 1049 por la dinastía Song, que ha soportado 6 inundaciones, 38 terremotos y muchos otros desastres, pero aún así permanece intacta después de casi un milenio. Existen tornados espaciales. Estos se han observado en la superficie del Sol. Son miles de veces más grandes y poderosos que los que suceden en la Tierra. Usar vidrio reciclado para hacer vidrio nuevo requiere 40% menos energía que hacerlo desde cero con materiales nuevos. Esto es porque el vidrio roto se funde a una temperatura menor a la que se funde la arena y materiales con los que se hace el nuevo. Las calles pavimentadas que tienen apariencia de brillo están hechas en parte con vidrio reciclado. Hay un café Starbucks en la muralla china que está construido en una casa con estilo arquitectónico tradicional del lugar y ofrecen un bocadillo exclusivo, los Dragon Dumplings. La distancia entre Europa y África es de tan solo 14.5 kilómetros en la parte más angosta del estrecho de Gibraltar. Sería posible hipotéticamente construir un túnel o un puente que conecte a los dos continentes. La dieta del buitre quebrantahuesos consiste en 90% huesos. Eso le permite llegar a comer las sobras que dejaron otros animales.
Para comerse los huesos que son demasiado grandes, los toma, vuela muy alto y los suelta para que se rompan en pedazos más pequeños al caer. En promedio, casi 2 kilos de tu peso total son millones y millones de microorganismos que viven dentro de ti en el sistema digestivo que te ayudan a digerir la comida. El coronel Sanders no era de Kentucky. En realidad, nació en Indiana. Tenía 62 años y estaba en bancarrota cuando abrió el primer restaurante Kentucky Fried Chicken, y esto fue en Salt Lake City, Utah. Existe una nube gigante de vapor de agua en una región de la Vía Láctea, que tiene más de 100 billones de veces la cantidad de agua que hay en el planeta Tierra. El agua es más abundante en el universo de lo que pensábamos anteriormente. Hay una banda de heavy metal en Finlandia cuyos miembros son dinosaurios. Se llama Heavisaurus y es muy popular entre niños y también adultos. Llevan más de 10 años tocando. Las compañías tecnológicas que surgen en Nigeria suelen esconder o cambiar su dirección IP para que los potenciales clientes e inversionistas no puedan identificar que son de ese país, ya que tiene mala reputación por los fraudes de correo electrónico. Los cuervos son tan inteligentes que pueden superar la prueba del malvavisco, que es cuando pueden resistir la tentación de comer lo que tienen si saben que les van a dar más comida si se esperan. Esta prueba se ha hecho con niños pequeños para saber cómo se desarrolla la inteligencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, un perro llamado Smokey ayudó a salvar a 250 hombres y 40 aviones, gracias a que logró pasar un cable por un tubo de 20 centímetros de diámetro para mantener comunicaciones y energía eléctrica. Bruce Lee era fanático del boxeador Muhammad Ali, y observaba una y otra vez todas sus peleas que tenía grabadas. Un día que le preguntaron si le gustaría pelear contra él, mencionó que perdería inmediatamente ya que sus puños eran demasiado grandes. En la Feria Mundial de 1958, fue exhibido el manuscrito original del Requiem de Mozart y, durante el tiempo que estuvo ahí, alguien lo tomó y le arrancó un pedazo donde estaba una inscripción musical que se cree que es lo último que escribió Mozart en toda su vida. Hasta la fecha no se sabe nada de este fragmento desprendido. Cuando salió el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal en 1997, se convirtió en el primer libro en vender más de 100 millones de ejemplares en más de 40 años. El anterior había sido El Señor de los Anillos en 1955. La ciudad más poblada y grande del mundo donde se habla francés no es París ni Montreal. Se trata de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, que tiene más de 13 millones de habitantes. Mark Zuckerberg nunca había probado un Apple Tini hasta que lo vio en una escena de la película La Red Social, en donde se puede ver que pide uno el personaje que lo representa. Cuando probó este cóctel en la vida real, le gustó tanto que lo hizo la bebida oficial de Facebook. La cadena de tiendas Walmart tiene su propio sistema de comunicaciones por satélite privado. Hasta hace poco era la red más grande de satélites de una compañía privada, pero fue superada por SpaceX. La necroplanetología es el estudio de planetas y sistemas planetarios que fueron destruidos. Al analizar las ruinas flotantes de lo que dejó, se puede hacer una reconstrucción virtual de cómo lucían. En Toy Story, en el cuarto de Andy, se pueden ver unos libros cuyos nombres son en realidad los títulos de los cortometrajes anteriores que había hecho Pixar. Cuando le cambian muy rápido a la televisión, en los canales se pueden ver algunos de estos cortos. Los hornos de huevo del antiguo Egipto que se usaban como incubadoras para que nacieran pollos, eran capaces de empollar miles de huevos cada 3 semanas y su diseño era tan perfecto que más de 200 siguen en uso hasta el día de hoy. La tienda de videojuegos Steam surgió en el 2003 debido a que la compañía Valve tenía muchos problemas al mantener actualizado el juego y los servidores de Counter-Strike. Con Steam se logró tener una plataforma directa con los usuarios en donde pudieran comprar el juego y mantenerlo. La NFL es dueña del término Super Bowl, por lo tanto no puede ser nombrado más que por los patrocinadores oficiales. Por esta razón, muchos anuncios prefieren llamarle el Gran Juego o el Super Domingo. La compañía Ray-Ban es la responsable del resurgimiento de los anteojos estilo Wayfarer, que ya casi nadie los usaba a principios de los 80s. Para poder contrarrestar esto, hicieron una campaña para que fueran usados en 60 películas y series cada año. Mark Hamill es el actor que ha interpretado por más tiempo al personaje de El Joker. Comenzó haciendo su voz en la serie animada de Batman de 1992, y desde entonces lo ha interpretado muchas veces en otras series y películas. El aeropuerto de Génova en Italia es de los únicos en donde se puede hacer una excepción que permite transportar líquidos en un avión, pero solo se puede hacer esto si llevas pesto, la salsa tradicional originaria de esa zona. Al llevarlo tienen que pasarlo por un escáner especial de pesto.
Entre los requisitos que se deben cumplir para poder trabajar en expediciones en la Antártica están no tener las muelas del juicio y no tener apéndice, ya que si ocurre alguna emergencia es imposible regresar a tiempo para ser atendido. La actriz de doblaje Catherine Beaumont hizo la voz de Alicia en la película Alicia en el País de las Maravillas de 1951 cuando tenía 13 años, y la volvió a hacer 50 años después, con el mismo personaje en el videojuego Kingdom Hearts a los 64 años. Gracias a la eficiencia en el proceso de fabricación del automóvil modelo T de Ford, que era constantemente actualizado, su precio bajó de $829 en 1909 a $260 en 1925. La compañía Capcom desarrolló un videojuego en 1990 sobre la campaña de California Raisins para que la gente consumiera más uvas pasas. Sin embargo, su lanzamiento fue cancelado ya que las ventas de pasas bajaron considerablemente. El youtuber Kev Jumba una vez hizo un segundo canal de YouTube y donó el 100% de las ganancias que generó por la publicidad a una comunidad en Kenia, que usaron el dinero para construir la primera escuela secundaria de ese lugar y le pusieron su nombre como agradecimiento. El platillo ratatouille, que se sirve en la película del mismo nombre, fue preparado por el chef Thomas Keller, uno de los chefs más exitosos, y luego fue recreado digitalmente para el filme. El físico Albert Einstein también era bueno para la música. Podía tocar el violín y el piano con gran habilidad. Alguna vez mencionó que los más grandes científicos también son grandes artistas. Una de las pruebas que deben pasar los chefs japoneses que quieren aprender a preparar el pez globo, que es uno de los platillos potencialmente más venenosos, es comerse un pez globo que ellos mismos hayan preparado para demostrar que sí van en serio. Las dos montañas más altas del estado de Colorado en Estados Unidos tienen una altura casi igual. Esto ha provocado que los admiradores de cada montaña vayan a acumular rocas en la cima para hacer más alta su montaña favorita. Hay una especie de saltamontes que, cuando está en el periodo de larva, desarrolla unos engranes que le ayudan a tener más impulso en las patas para saltar. Sin embargo, los pierde conforme llega a la adultez. Es el único animal que se ha descubierto hasta ahora que evolucionó hasta tener engranes mecánicos. En 1981, India lanzó su primer satélite de comunicaciones. Para transportarlo, utilizaron un carro jalado por un buey, y las partes del cohete las transportaron en bicicletas hasta el lugar de lanzamiento que se realizó con éxito. Los balones de fútbol con el patrón de hexágonos y pentágonos blanco y negro, que se volvieron el estilo más popular de balón por muchos años, están basados en cómo lucía el satélite Telstar lanzado en 1960, que permitía hacer transmisiones televisivas entre América y Europa. El primer balón con este diseño lo hizo Adidas en 1970 y también se llamó Telstar. En un estudio se descubrió que las cucarachas pueden tener ansiedad si se comparan con otras cucarachas. Cuando las pusieron a resolver laberintos difíciles, se dieron cuenta de que se tardaban más tiempo si otros de estos insectos estaban observándolas. El lanzador de jabalina keniano Julius Yego, que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, aprendió la técnica de lanzar la jabalina viendo videos de YouTube cuando no podía conseguir un entrenador profesional. Antes de ser una app que identifica las canciones, Shazam fue un servicio de teléfono al que podías llamar cuando querías saber cómo se llamaba una canción, y el resultado te llegaba poco después por mensaje de texto. Cuando ocurre lo que coloquialmente llamamos tener la piel de gallina, es en realidad vestigios de cuando nuestros antepasados tenían más vello corporal. Cuando nos asustábamos, el pelo se hacía más esponjoso y daba la apariencia de que éramos más grandes para asustar a los depredadores. El barco Santa María, que era el más grande de la flota que llevó Cristóbal Colón en su primer viaje al continente americano, en realidad solo medía 19 metros, solo un poco más de lo que puede medir un autobús articulado. El cañón del Colca, ubicado en Perú, mide 4.160 metros, más de lo doble de profundo que el Gran Cañón de Estados Unidos. Todos los satélites que orbitan la Tierra tienen que completar una vuelta a la órbita en menos de 7 meses. Si no lo logran, se desvían y cambian su dirección a la órbita del Sol, lo que los vuelve inservibles. La palabra yakuza, con la que se denomina a los mafiosos japoneses, viene de los números 8, 9 y 3, yakuza, que es la peor combinación que puedes tener en el juego de cartas Oichokabu. En el territorio de Vermont, en Estados Unidos, hay muchas casas que tienen ventanas inclinadas 45 grados. Se les llama tradicionalmente ventanas de bruja, y se cree que surgieron por la creencia de que las brujas no podrían entrar con todo y escoba voladora por una ventana inclinada así. Los tanques británicos tienen entre sus requerimientos de construcción que deben contar con una estación especial para preparar té.
En el 2015, la ciudad de Beijing, en China, le prohibió circular a 2,5 millones de automóviles para poder reducir la contaminación y que el cielo se viera azul durante un desfile. Los cheques gigantes que por lo general se usan para eventos en los que se entregan premios o hacen una donación a la beneficencia no son solamente para la foto. En teoría sí pueden ser canjeables en la mayoría de los bancos, sin embargo pueden cobrar un extra por todo el servicio. Una vez, el inventor Nikola Tesla gastó más de $2,000 construyendo un dispositivo para poder sostener a una paloma para ayudarla a curarse. Tenía un ala y una pierna rota. El emperador Hirohito de Japón es un fanático de Mickey Mouse. En una visita guiada que hizo a Disneyland en 1975, le regalaron un reloj personalizado de Mickey que después lo usó durante años y en múltiples eventos oficiales. En promedio, los juegos de béisbol solamente tienen 18 minutos de acción de las 3 horas que duran. El 90% del juego solamente son los jugadores ahí parados sin moverse. Según un estudio, abrazar a alguien por 20 segundos o más libera oxitocina, una hormona que reduce el estrés, la presión sanguínea y el riesgo de enfermedades del corazón. Cuando recordamos cosas en tercera persona, o sea, desde la perspectiva de otros y no de la nuestra, se le llama recuerdos autobiográficos. Esto pasa por lo general con recuerdos muy lejanos de cuando somos niños que la mente los distorsionó. La mayoría de las bebidas que compras en la tienda tienen una pequeña cantidad de alcohol. Esto se debe a la fermentación natural de los azúcares y los saborizantes que tienen, pero la cantidad es tan poca que no provoca ninguna reacción. Los músicos que trabajaban con la cantante de jazz Ella Fitzgerald usaban su voz para afinar sus instrumentos, ya que tenía oído y afinación perfecta y podía darles el tono correcto. Se cree que los humanos vemos los colores que vemos porque son el área del espectro de la luz que puede pasar a través del agua, que fue donde los ojos evolucionaron por primera vez. Y en nuestro camino evolutivo no hubo alguna razón o necesidad de ampliar este espectro, algo que sí sucedió con muchas otras especies. El problema del sofá es un desafío matemático que busca determinar el sofá más grande que se puede pasar a través de un pasillo en forma de L. Se considera como aún no resuelto. La forma más óptima hasta ahora describe un sofá con 18 secciones curvas, logrando un área aproximada de 2.295, que está cerca pero no llega al límite teórico. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.